Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Hemos visto el origen de la misión, que está en la respuesta de amor agradecido al amor que Dios nos tiene. Tanto más amor agradecido, más entusiasmo, más celo misionero. Pero también está en el amor que tenemos al prójimo, empezando por los nuestros, con una perspectiva creyente, católica. Desear que los nuestros conozcan a Dios es desear lo mejor para ellos y estar preocupadísimos porque no conozcan a Dios es lo natural para un creyente que sabe que sin Dios te pierdes no solamente lo mejor de esta vida, la fuente de toda fortaleza, sino que te puedes perder la vida eterna que existe. Origen de la misión. Después hemos visto la crisis. ¿Por qué no hay misión? ¿Por qué se ha producido este alejamiento, esta apostasía silenciosa, este enfriamiento, esta dificultad generalizada en la transmisión familiar de la fe? Hay unos motivos que ya hemos desarrollado y hemos visto también que hay que tener estrategias. Bueno, hemos visto, por último, en la tercera meditación, los 4 pasos imprescindibles que tenemos que seguir en orden, aquí no es indiferente el orden, sino que es muy importante el orden. Rezar, ofrecer sacrificios, no lo olvidéis, ofrecer sacrificios, dar testimonio y después hablar. Y para hablar, preparación, encomendarnos al Espíritu Santo, utilizar el lenguaje y el momento con la persona que tenemos delante. Vamos a comenzar ahora a hacer un itinerario, una clase práctica de cómo tenemos que presentar el Evangelio, Jesucristo, la Iglesia. Y naturalmente, las personas que tenemos delante, porque es a personas a las que nos dirigimos, esas personas son distintas. Cada uno tendrá su caso particular. Ya he dicho, no es lo mismo la estrategia que tenemos que seguir con un adolescente que con una persona que está en crisis de fe porque ha muerto un hijo. Bueno, entonces tendremos que adaptarnos a esto. Yo quiero empezar fijándome, digamos, partiendo de, no de lo más alejado posible, pero casi. Es decir, el más alejado sería el que no tiene fe. Podemos llamar el ateo, el más alejado. Probablemente también el agnóstico, porque en el fondo el agnosticismo no es más que un ateísmo práctico que no se atreve ni siquiera a decir que es ateo. Bueno, este porcentaje que existe es muy bajo. Lo dicen así los estudios sociológicos de forma reiterada. Los ateos propiamente dichos son relativamente pocos. Con ellos, hacia ellos tenemos, como siempre, que hacer lo que hemos visto ya, rezar por ellos, ofrecer sacrificios por ellos, dar testimonio, pero es difícil encontrar un lenguaje común con el cual entrarles para hablarles de Dios, porque son ateos. Bueno, así que estos, de momento, lo vamos a dejar. Vamos a hacer la primera parte, esos 3 primeros puntos, y vamos a esperar a ver si en ellos surge alguna inquietud religiosa. Al menos surge la duda religiosa, con lo cual podríamos ya empezar ese itinerario que es el que vamos a tomar como punto de partida. Es un itinerario, esta primera etapa, va dirigido a los alejados, no a los muy alejados, sino simplemente a los alejados. Y considero por alejados a los que mantienen algo de fe, algo. No practican, pueden ser incluso anticlericales. No es lo mismo ser anticlerical
que ser antirreligioso. Son cosas distintas, ¿eh? Es decir, una persona que puede ser anticlerical, rechaza la Iglesia por los motivos que sean. Quizá tenía una mala experiencia en un colegio o se ha ido enfriando, por lo que sea. Es un alejado, pero tiene todavía algo de fe, algo. Bueno, no hay un termómetro para medir la fe, que no es que lo pones debajo del hombro y tiene un 36,5 de fe, ¿no? Bueno, pero tú sabes, porque es un familiar, porque es un amigo, le conoces. Os dije antes en la otra meditación, y muy importante saber la situación, el grado de crisis del que tiene delante, porque no es igual, ¿no? Un caso que otro caso. El alejado, yo también le incluyo en este grupo al adolescente. Es decir, esta fórmula vale para el alejado y para el adolescente. Naturalmente, no todos los adolescentes son alejados, no todos, pero sí muchos. El adolescente no suele ser, hay excepciones, pero no suele ser ateo, ni siquiera agnóstico, aunque lo digan. No da para tanto la edad, ¿no? Pero sí suelen ser anticlericales, en el sentido de rechazan la Iglesia, no quieren ir a misa, pero tienen una dosis de fe. Bueno, entonces, comenzamos nuestro itinerario práctico, cómo tenemos que misionar con este perfil. Bueno, y después vamos a ir viendo en las meditaciones siguientes, paso a paso, cómo tenemos que misionar con los que están ya más cerca, o con estos mismos, si hemos logrado que se acerquen un poco más. Es decir, comenzamos desde lo más lejos y luego iremos dando los pasos uno detrás de otro. Conviene no quemar etapas, y repito, conviene saber cuál es la situación de la persona a la que vamos a misionar, cuál es su situación y qué lenguaje emplear, qué estrategia emplear para entenderle. Y hay la estrategia en el lenguaje. Esto es un curso de misionología, es decir, es como si yo tuviera unos misioneros que voy a mandar al África o que voy a mandar al Asia. Señores, vamos a ver, ustedes van a ir a Japón, ustedes tienen que conocer la cultura japonesa. Y ustedes tienen que conocer el idioma japonés, por lo menos lo básico. Y ustedes tienen que saber la historia y tienen que saber algunas características fundamentales, porque si no caen ustedes allí como un ovni, como un ojo extraterrestre. Bueno, pues en este caso igual. Yo, antes de hacer este itinerario misionero, que llevo varios meses preparándolo, he pensado mucho en cómo hicieron los primeros misioneros. Siendo situaciones distintas, los primeros misioneros que recorrían el Mediterráneo, un San Pablo, por ejemplo, los misioneros españoles que llegaron a lo que hoy es Latinoamérica, bueno, los misioneros que llegaban al África, los misioneros que se marchaban al Asia. Bueno, es decir, ¿qué había de común en todos ellos? Doy por supuesto de que todos ellos, no todos, pero vamos, supongo que muchos, desde luego, eran santos, o sea que no, y eran gente que quería, por amor al Señor, evangelizar. Muchos de ellos fueron mártires, o sea que, y desde luego, si no murieron, pasaron muchas penalidades y muchas dificultades. O sea, que no era gente que iba a buscar el oro de las Indias, sino que era gente que iba por el Señor. No me extraña que otros fueran a buscar el oro, pero ellos no. Las penalidades que pasaban no se pagaban con oro, por mucho oro que hubiera, solamente por Cristo se podían afrontar. Y he visto que hay un rasgo característico en la misión, en la primera misión. De esto estoy tratando, del primer anuncio. Y ese rasgo característico es, primero, van a hablar de tal manera que aquel que escucha entienda y se interese. Entienda y se interese. Segundo, no van a contarlo todo de golpe. Es decir, van a hacer un proceso evangelizador. No van y de golpe les dan todo. No van y de golpe les cuentan el final. Van a ir paso a paso, partiendo del interés del otro y suscitando continuamente el interés del otro. Voy a poneros un ejemplo. El ejemplo es un poco chocante que yo lo ponga. Bueno, no sé si habéis leído, yo
Sinceramente la película no, pero el libro he leído algo. No todo, me resultó un poquito pesado. Las 1001 noches. En las 1001 noches, Sherezade tiene una estrategia para que el sultán no la mate, ¿no? Y es que cada noche termina la historia, pero no la acaba. Con lo cual el sultán se queda diciendo, me tienes que contar la historia, y le perdona la vida hasta que al día siguiente dice, a ver, termina de contarme la historia, que por cierto despacha la historia en un plis-plas y empieza una historia nueva. Y así Sherezade consigue sobrevivir a ese sultán que mataba a sus mujeres cada noche a una distinta. Bueno, nosotros tenemos que conseguir que lo que vamos a dar les resulte tan interesante que quieran más. Y podamos irles llevando de etapa en etapa, de paso a paso. Solo cuando se produzca este yo quiero más. Su lenguaje, mera cosa importante, no contarles todo, sino empezar a contarles aquello que ellos pueden entender, partir de lo básico que ellos pueden entender y que a ellos les puede interesar. Y a partir de ahí, empezar a darles poco a poco hasta llegar al final. ¿Cuál sería el principio y cuál sería el final? El principio es lo que en el principio Dios revela: el interés y el miedo. El final es el agradecimiento. A una persona que está alejada, quizá porque sea una persona muy especial, muy noble, le puedes hablar del agradecimiento. Quizá. Pero probablemente es un lenguaje que no le interesa. Agradecimiento a Dios. Pero si estoy lejísimos de Dios, quizá esta sea también una de las dificultades del por qué tan pocas personas se interesan por el agradecimiento. No solo porque el agradecimiento es algo que no interesa a los alejados, sino que es que tampoco interesa a los que no están tan alejados. Tenemos que ser capaces, lo vamos a ir haciendo en las conferencias que faltan, de suscitar el interés hasta que llegamos a la plenitud. La plenitud es el amor a Dios. Este es nuestro objetivo, llevar a esta persona al amor a Jesús. Es lo que queremos, que el amor, Jesús, sea conocido y amado. Este es nuestro objetivo, pero este es nuestro objetivo. No tiene que ser nuestro primer paso y tenemos que saber que hay que hacer un itinerario para llegar a ese objetivo. Y cada etapa tiene que quedar de tal manera que despierte el interés en el otro y podamos pasar a la etapa siguiente. Bien. ¿Por dónde empezamos? Todos los misioneros y en el origen de las religiones, es decir, Dios que se hace misionero, empiezan por lo que se llama en teología la predicación del querigma. El querigma, esto es una palabra griega que es, digámoslo así, lo esencial, lo básico. Y el querigma, que seguramente puede contener varias cosas, contiene esencialmente dos ideas. Hay que empezar con estas dos ideas. Y para empezar, nada más que estas dos ideas. Dios, repito, estoy hablando a una persona que cree en Dios. Tendrá fe poquita, regularcita, no practica, es un alejado, pero algo de fe. Por tanto, no le estoy hablando de la existencia de Dios, porque él ya parto que la tiene, aunque tenga dudas. Que por otro lado, tener dudas forma parte consustancial de la fe. Dios, ese Dios que existe, es el Señor Todopoderoso. Primera parte del querigma, Dios tiene poder. Segundo, Dios te ama. Dios puede ayudarte. Y Dios quiere ayudarte. No estoy hablando de agradecimiento, eso vendrá después. Lo primero que tengo que decirle a esta persona para despertar su interés, es decir, estoy utilizando un lenguaje que tiene un fondo de egoísmo, pero es la única forma de que esa persona empiece a dar el primer paso. Si os fijáis, y he meditado mucho sobre esto, no solamente sobre cuál fue el itinerario misionero de los primeros, cuál fue el itinerario del propio Dios desde el origen de la humanidad
para ir sembrando poco a poco la idea de quién es Él en el hombre hasta que llega a la plenitud que es Jesucristo. Sino que lo estoy viendo, por ejemplo, ahora mismo con los protestantes, con las sectas. ¿Cuál es el mensaje de las sectas que les proporciona tanto éxito? Justamente este que estoy diciendo. Se llama, de hecho, por supuesto que no todas las sectas son iguales, pero se llama, generalizando, teología de la prosperidad. Es decir, el sectario, el pastor sectario, lo que está diciéndole a sus feligreses no es tienes que hacer las cosas por Dios, sino es Dios puede hacer mucho por ti. Y es ese interés egoísta, no hay otra palabra, interés egoísta, el que lleva a esas personas a dar los diezmos, a hacer los esfuerzos que sean. No están pensando en Dios, están pensando en sí mismos. Están diciendo, si doy, Dios me va a dar más. Es como la inversión en una cuenta bancaria. Yo meto mi dinero, pierdo mi dinero, está metido en el banco. Ah, sí, pero lo voy a recuperar con intereses. Mi dinero es mi dinero, sigue siendo mi dinero. Se lo he dado al pastor, que se lo gasta, por cierto, que vive muy bien. Bueno, sí, pero a mí el pastor no me lo va a pagar, pero me lo va a pagar Dios, con intereses. Es una inversión económica. Es decir, la motivación de la inmensa mayoría, no digo que dentro de ellos no llegue a suscitarse en algún caso, o muchos casos, el amor a Dios, pero la motivación de los pastores es, en casi todos los casos, tocar la fibra del interés de esas personas. ¿Tú tienes problemas? Tienes problemas. Eres una persona que tienes una dificultad en tu trabajo, económicamente tú estás mal, tú tienes un problema en tu casa, tienes un problema de afecto, tienes un problema con tus hijos, tienes un problema de salud, tú tienes un problema. Dios puede ayudarte. ¿Por qué Dios puede ayudarte? Porque es el Todopoderoso. Dios es el Señor. Y si os fijáis, en España no es tan frecuente este contacto con las sectas. En Latinoamérica todo el mundo tiene un familiar en una secta. Que eso, y a veces es ya de una familia que antes eran todos católicos, queda solo un católico. Este es el lenguaje que se emplea. Dios es el Señor. Hablan muchísimo de esto. Dios es el Señor. Por ejemplo, ellos no tanto dicen Jesús cuanto Cristo y sobre todo Señor. Es el Señor. El concepto de Dios Todopoderoso y el concepto de Dios Juez, ellos lo trabajan continuamente. Por eso las sectas, en muchos casos, dan más importancia al Antiguo Testamento que al Nuevo. Trabajan más con la meditación y la lectura y el aprendizaje del Antiguo Testamento que con el Nuevo. Porque en el Antiguo Testamento se pone más de manifiesto este señorío de Dios, este poder de Dios y también este juicio, a veces temible, de Dios. Lo han entendido perfectamente. Están tocando una fibra, la fibra egoísta. Tocan ese arpa, tocan esa fibra para sacar dinero. Nosotros no tenemos ese objetivo, pero también tenemos que empezar tocando esa fibra. Lo hace Dios en el origen de la humanidad. La primera percepción del hombre primitivo sobre Dios es: hay alguien que tiene poder y que me puede ayudar. Quizá no piense hay alguien, hay muchos, porque la primera percepción es de muchos dioses, ¿verdad? Hay alguien, el Dios del bosque, el Dios de la siembra, de la cosecha, el Dios de la guerra, el Dios de la salud, el Dios de la caza. Hay alguien que tiene poder y que me puede ayudar. Y yo voy a relacionarme con ese alguien pensando en mi bien, no pensando en el bien de ese Dios. ¿Qué voy a darle yo a ese Dios? Las ofrendas que le hago son ofrendas para que me ayude, para tenerle contento, para hacérmelo propicio. Es una víctima propiciatoria, se dice. Es decir, es algo que ofrezco pensando en mí, no pensando en él. Y solo lentamente, en miles y miles de años, el Señor, con una paciencia divina, va lentamente introduciendo conceptos hasta que se produce
el gran salto cualitativo que viene con Abraham y desde luego el salto definitivo que viene con Jesucristo. Y concluimos este itinerario misionero con la Eucaristía, con el agradecimiento, con el amor al Dios que te ama. Pero ese es el final del camino, esa es nuestra meta, no hay que olvidarlo, pero ese es el final del camino. Entonces, primera parte, dar el querigma. Háblale del poder de Dios, háblale del amor de Dios. No basta hablarle del poder de Dios. Tú le puedes decir, Dios te puede ayudar. Bueno, pues encantado de la vida. Pues ¿de qué me sirve a mí que Dios sea poderoso? No, pero Dios te puede ayudar y quiere ayudarte. Puede y quiere, las dos cosas. Y te dice, si le dices, Dios quiere ayudarte, Dios te ama, y bueno, pues me ama, muy bien, pero si no me puede ayudar, ¿de qué me sirve que me ame? ¿No? Dios puede y Dios quiere. Poder y amor, este es el querigma, esta es la esencia. Habla de esto, Dios puede ayudarte. ¿Qué tienes delante? Una persona en crisis, ¿por qué motivo? El adolescente, no le hables del amor a Dios, es un lenguaje que le resbala. Pero ese adolescente tiene problemas, tiene dificultades. Quizá está enamorado de una niña o de un niño que no le hace caso. Quizá le van mal los estudios. Quizá no es popular en el colegio. Quizá es un adolescente que no tiene una bonita figura y está mortificado porque no es el chico o la chica perfecto. Quizá tiene acné y está mortificado porque tiene muchos granos en la cara. Tiene problemas de adolescente. Pues claro, si es un adolescente, tiene problemas de adolescente. Quizá está con una revolución hormonal dentro que no sabe lo que quiere, ni quién es, ni nada. Pues, éntrale por el camino que él te puede entender. Cualquier persona de esta etapa tiene siempre una puerta abierta. Porque siempre toda persona, y también, y quizá más, estas personas, tienen sufrimientos y problemas. Éntrale por ahí. Dios te puede ayudar, ¿sabes? Dios te puede ayudar. Y Dios quiere ayudarte. Ese Dios en el que crees es grande, es poderoso, te puede ayudar, quiere ayudarte. Una vez que le has dado el querigma, que le has dicho esto, a continuación, inmediatamente, siempre tu testimonio. Y no me refiero al testimonio de tu bondad limitada, sino al testimonio de cómo te ha ayudado a ti. Dice, bueno, es que yo no tengo un testimonio de cómo Dios me ha ayudado a mí. Perdona, pero no me lo creo. Recuerda, haz memoria, que ya verás como sí, que encuentras muchísimos momentos en tu vida en los cuales Dios te ha ayudado a ti. En los cuales tú te has encontrado en una situación nunca igual, nunca es lo mismo, nada es lo mismo, pero te has encontrado en una situación en la cual tú has acudido a Dios y Dios te ha ayudado. Porque estabas, claro, si tú le cuentas a un adolescente tus experiencias de adulto, es probable que le parezcan totalmente ajenas a su realidad y que no te entienda. Pero tú tienes tus propias experiencias de adolescente. ¿Cómo te ayudó Dios a ti? Y al adulto, ¿cómo te está ayudando a ti? Y este testimonio es decisivo para despertar su interés. Pongo un ejemplo, que lo he visto infinidad de veces. No hay nada que resulte en nuestra generación tan interesante como cuando una persona cuenta cómo ha conseguido adelgazar. Es lo más de lo más. Por más interesante, suscita más atención que si le contara cómo ha conseguido hacerse rico. Una persona que cuenta cómo ha conseguido perder kilos, lógicamente, siendo verdad. Quiero decir, si estás súper obeso, ¿no? Es decir, pues oye, pues esto cuéntalo, pero practícalo, ¿no? Una persona que viene, te dice, fíjate, yo
estaba con 10 kilos de más y hice la dieta de la alcachofa, ¿no? La dieta de la alcachofa, ya os lo digo, es una dieta que funciona siempre. Es una dieta perfecta, ¿eh? O la dieta de la manzana, es una dieta perfecta, ya os lo digo, ¿eh? Tú te pasas una semana comiendo una manzana en todo el día nada más y adelgazas, ¿eh? Es que os lo certifico delante de notario, ¿eh? Con una manzana diaria tú adelgazas, ¿eh? Y bueno, tú cuentas la dieta que has hecho, ¿no? Pues fíjate, yo estaba así, porque no sé qué, tú sabes cómo estaba yo, tú me conoces, ¿no? Estaba, pues en fin, bueno, entonces tú fíjate que yo he hecho esta dieta, ¿no? Oye, yo la voy a hacer inmediatamente, ¿no? Bueno, hombres y mujeres, ¿eh? Bueno, no solamente las mujeres, ¿no? Después ya entramos en otros niveles, ¿eh? Pues mira, yo con esta crema, ¿no? Pues he quitado unas arrugas que tenía, ¿no? Pues lo típico, ¿no? No voy a contar ahora el chiste ya viejo de las dos amigas que se ven 20 años después de haberse separado en el colegio, ¿verdad? Bueno, pero no, ¿cómo estás? No, pues es que estás igual, pero es que no has cambiado nada. Pues a 40 años, bueno, no has cambiado nada, ¿no? Es que tengo una crema maravillosa. Esa va derechita a comprarse la crema. Termina la conversación y sale pitada a comprarse la crema, cueste lo que cueste, ¿no? Si nosotros somos capaces de poner, no de inventar, no de mentir, sino de poner delante de una persona que necesita ayuda una verdad y un testimonio, probablemente en esa persona vamos a suscitar, por puro interés, vamos a suscitar al menos curiosidad. Al menos curiosidad. Oye, ¿y si funciona la dieta de la alcachofa? Anda, ¿qué pierdo comprobar la dieta de la alcachofa? Mira que si funciona. Y de la de la alcachofa funciona y la de la manzana también. Un día entero con una alcachofa adelgazas, lo que te digo, ¿no? Bueno, ¿y si funciona? ¿Y si funciona? Cuéntalo tú. ¿Qué te ha pasado? Tú tienes tus historias. Tú has perdido un ser querido. Tú has afrontado una enfermedad. Tú has atravesado un bache económico. Tú te has sentido maltratado, maltratada. Es decir, no digo físicamente, pero a lo mejor no te has sentido apreciado como debías. Tú estás teniendo tus problemas, pues, por ejemplo, con tus hijos. Tú estás teniendo tu problema con un jefe en tu trabajo. ¿De dónde sacas tú la fuerza para no romper tu matrimonio, para no salir corriendo, para no... ¿De dónde la sacas? Cuéntalo. Si tú no tienes experiencia, es evidente que no puedes contar nada. Pero por eso he dicho, primero oración, sacrificio, testimonio, es decir, experiencia. Una experiencia religiosa. Y yo creo que todos vosotros, al margen de que entre nosotros habrá más o menos santidad en cada uno, pero todos tenemos experiencia, de cuánto Dios ha intervenido en mi vida. Si no hubiera sido por Dios, en ese momento de mi vida, me habría desesperado, me habría vuelto loco, habría hecho una tontería, habría hecho... ¿no? Yo soy una prueba del poder de Dios. Fijaros qué es lo que hace la Virgen, El Señor ha hecho obras grandes en mí. El Señor, obras grandes en mí. No, yo he hecho obras grandes. No, yo soy Superman o Superwoman. No, el Señor ha hecho obras grandes en mí. Dios puede ayudarte. Dios quiere ayudarte. A mí me ha ayudado. A mí me ha ayudado. No le digáis a esta persona el final del camino. A esta persona no tienes que decirle, vete a misa. En el caso de los adolescentes, si viven contigo, tienes que decirle sí o sí, vienes a misa porque tengo una responsabilidad sobre ti. Pero a esta persona tienes que decirle, a mí me viene muy bien rezar. A mí me viene muy bien irme un rato a la iglesia cuando no hay celebración, estar un rato delante del sagrario. Salgo con mucha fuerza, porque es verdad, no le estás mintiendo, es que es verdad. A mí me viene muy bien. ¿Por qué tiene tanto éxito? Seguramente no será igual en un país que en otro, ¿no? Y en una clase social no es lo mismo que en otra. ¿Por qué tiene tanto éxito el yoga? Estas terapias de autoayuda. Todas ellas tienen un objetivo, no buscar a Dios, sino buscar la paz interior.
el equilibrio, la fuerza, la serenidad. Y todas ellas parten de un testimonio. Alguien que te cuenta, alguien que te dice, y mira que son raritas, ¿eh? Yo jamás he sido capaz, a mis años ya, imagínate, tampoco me ha interesado, ¿no? Eso de estar con las piernas cruzadas así en la postura del loto, siempre me ha parecido la cosa más difícil de la vida, ¿no? Yo creo que me pongo una sola vez, si es que me pongo ahí, y ya de ahí ya no me pueden quitar nunca más, y desenredarme las piernas así me quedo para siempre, ¿no? Aparte del dolor de espalda, que tiene que ser horrible, ¿no? Bueno, cuando era más joven, que yo no sé si he tenido alguna vez esa flexibilidad, ¿eh? Cuando era más joven, una vez en el seminario hicimos una experiencia que no llegó a tanto, ¿no? Y yo me quedé dormido, y delante de los que roncaban, que eran la mayoría, lo que nos dio a todos fue un ataque de risa, ¿no? Es decir, yo eso de concentrarme en el ombligo me parecía una cosa dificilísima, sobre todo cuando faltaba tiempo para comer, que tenía más bien que en el ombligo me concentraba en el hambre que tenía en el estómago. Pero la gente se interesa y paga dinero por esas cosas, y sigue a los gurús, y hace esfuerzos, y dedica tiempo. Están buscando una paz, un equilibrio, el serendipity, que necesitan. ¿Por qué no se van a interesar por ti? Si tú les dices, yo voy a la iglesia, no hay nadie, hay un poco de calma, yo me pongo delante del sagrario y mira, a mí eso me serena, me ayuda muchísimo, salgo mejor. O yo voy a misa, yo comulgo y yo estoy con más paz, yo estoy con más fuerza. Los problemas siguen siendo lo mismo, mi marido no hay quien lo cambie, o mi mujer no hay quien la cambie, o mis hijos realmente no hay quien los cambie, pero yo sí que cambio. Dios puede ayudarte, Dios quiere ayudarte y a mí me ha ayudado. Primera etapa, primera parte del itinerario misionero. Y ahí tienes que saber hacer una pausa. Si la otra persona se interesa, porque si no se interesa, pues no vas a seguir, no puedes alimentar a quien no tiene apetito, no puedes abrirle la boca y forzarle y embucharle porque vomita, ¿eh? Bueno, pero si se interesa, y normalmente si sabes encontrar las palabras y el momento, si conoces al otro y sabes cuál es su problema, cuál es su puerta de entrada, normalmente sí que se interesa. Dios puede ayudarte. A mí me ha ayudado mucho, ¿sabes? Yo estoy mejor. A mí me está haciendo mucho bien. Tú sabes los problemas que yo tenía, tú sabes los problemas que yo tengo, tú sabes las dificultades que estoy pasando y sin embargo yo estoy logrando llevar eso. Llevarlo, no te digo que esté, en fin, dando brincos y cabriolas todo el día, pero Dios me está ayudando y tengo momentos de bache, momentos de caída, pero Dios me levanta, Dios me sostiene, a mí Dios me está ayudando. Y esto que pasa conmigo puede hacerlo contigo. Si la persona se interesa un poquito, dentro de este primer bloque hay que introducir ya el primer balbuceo moral. Dios puede ayudarte, te interesa, de verdad, es por tu bien, te vas a sentir mejor, te vas a encontrar mejor, vas a recuperar fuerzas, vas a tener más paz, vas a descubrir un horizonte nuevo, vas a descubrir una perspectiva nueva, porque a mí me ha venido muy bien y me está viniendo muy bien. Y ahí, en esa primera etapa, si la persona se interesa, si la persona le da todo igual, hay que seguir esperando, rezando, ofreciendo, testimoniando y en el momento oportuno volviendo a hablar. Ya te dije, veo que lo sigues pasando mal, veo que tienes que ser, ya te dije que a mí me ha ayudado, que a lo mejor a ti, estoy seguro de que a ti también puede hacerlo. Digo, ¿cuál es el primer balbuceo moral que hay que introducir? El primer balbuceo moral en la historia de la humanidad es la llamada regla de oro. Se dice, los historiadores del hecho religioso, que la primera enunciación de la regla de oro se debe a Confucio. Se dice, vaya usted a saber, pero es decir, lo que no cabe duda es que es muy anterior al cristianismo. Es la ley natural, la ley ética, la ley moral natural, lo básico. Pero esta ley moral también hay que presentarla
desde el punto de vista egoísta. Te conviene, te conviene. Es bueno para ti no solamente acercarte a Dios, acércate a Dios, te va a dar paz. Acércate a Dios, te va a dar fuerza. No te digo que vayas a misa, digo que te acerques a Dios, que hables con Dios en tu habitación, en una iglesia. Habla con Dios, desahógate con Él. Escucha su voz que dice: venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. A mí me está ayudando mucho. Sin esto yo, sinceramente, no habría podido llevar con las cargas que tengo encima. Te viene bien. Te viene bien también cumplir algunas normas morales. Es por tu bien. No por el bien del prójimo, no por el bien de Dios, es por tu bien. Te conviene. ¿Y cuál es esta norma moral? ¿Cuál es esta regla de oro? No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Primera regla moral. Por ejemplo, con los adolescentes en casa. Si el adolescente, porque el niño es diferente. El niño normalmente, hablo normalmente en general, ¿verdad? El niño es mucho más receptivo que el adolescente. Con el niño se puede trabajar generalmente mucho mejor. Pero de repente ese niño que ha sido encantador, que ha ido contigo a misa, que ha ido con gusto, que ha sido monaguillo, que ha sido piadoso, que de repente es como si lo hubiera abducido un extraterrestre y te dan ganas de sacudirle y decir: escupe a mi hijo, ¿dónde lo han metido? ¿No? Tú eres un bicho raro, tú no eres mi hijo, ¿no? Pareces mi hijo, pero no lo eres. ¿Dónde le han metido a mi hijo? Quiero recuperarlo, ¿no? Porque parece otra persona, y a veces sucede con una enorme rapidez. Si tú al adolescente le introduces este concepto moral, el bien que le estás haciendo es extraordinario. No le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Introdúceselo con el lenguaje que puede entender, el interés. Mira, por tu bien, no te dediques a hacer daño, por tu bien. ¿Por qué? Si te dedicas a dar patadas, vas a recibir patadas. ¿A ti te gustaría que te hicieran esto? Cuando yo en el confesionario, las veces en que logro enterarme bien de lo que me dicen, bueno, tengo que dar un consejo a un joven, a un adolescente, incluyo en este capítulo del adolescente también a muchos que tienen 50 y 60 años, es decir, que psicológicamente siguen siendo adolescentes, no jóvenes, sino adolescentes, es decir, inmaduros. El consejo que doy es este: no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿A ti te gustaría que te engañaran? ¿A ti te gustaría que te engañara tu mujer? ¿A qué no? ¿A ti te gustaría que te robaran? Si tú tuvieras una tienda, ¿te gustaría que te robaran? ¿A ti te gustaría que te mintieran? ¿A ti te gustaría que llegaras a casa de tu trabajo y te encontraras con la casa hecha una leonera? Si tú fueras tu mamá, que está trabajando muchas horas fuera, o tu papá, que está trabajando muchas horas fuera, ¿a ti te gustaría que llegara a casa y tuviera que ponerse a recoger tu habitación agotado como está? Si tú tuvieras un hijo, ponte en este caso, si tú tuvieras un hijo, ¿a ti te gustaría que tu hijo te tratara como tú estás tratando a tu madre? No hagas lo que no te gustaría que te hicieran, por tu bien. Por tu bien, no por el bien de tu mamá, por tu bien, por tu bien. Porque cuantas más patadas des en la vida, más patadas te van a dar a ti. Hay una ley física que es la ley de la acción y de la reacción, y que después se lo aplica, por ejemplo, a Arquímedes para descubrir su principio que explica el por qué los barcos flotan. Es decir, si tú das una patada, te dan una patada. Toda acción genera una reacción igual y en sentido contrario. Si tú das una patada, te dan una patada. Por tanto, no le hagas al otro lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿A ti te gustaría que hablaran mal de ti? ¿A ti te gustaría que te hicieran daño? No lo hagas tú, no lo hagas tú. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Primera etapa misionera. Con el alejado. Rezas, ofreces. No lo olvidéis, rezas, ofreces, testimonias y hablas. Y hablas preparándote, encomendándote al Espíritu Santo y después encontrando la forma de entrar
esa puerta que esa muralla inexpugnable, dura, de repente tiene abierta a través de un problema. Dios existe, tú lo sabes, Dios existe. Dios puede ayudarte, Dios quiere ayudarte. A mí me ha ayudado, a mí me está ayudando. No digo que me esté quitando los problemas, que también, ¿no? Pero a mí me ha ayudado, a mí me está ayudando. A mí me ha venido bien. Yo he ido ante esa imagen y he hecho esa peregrinación, he hecho esa promesa, he hecho esa novena. A mí me ha ayudado. ¿Por qué no tú? A ti también te puede ayudar. ¿Por qué no lo haces tú? ¿No? He hecho esa novena al Niño del Remedio, he hecho esa novena a la Virgen de Guadalupe, he hecho esa novena a San Judas Tadeo. A mí me ha ayudado. ¿Por qué no te va a ayudar a ti? Y por tu bien, de verdad, por tu bien, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Si hemos logrado que esto entre, ya hemos creado un vínculo. Si hemos logrado que se interese, podremos pasar después a la segunda etapa. Pero esta primera etapa hay que dejarla bien asentada, por tu bien. No estamos hablando del bien de Dios, no estamos hablando del bien del prójimo, por tu bien. Porque te interesa a ti. Acércate a Dios. Dios puede ayudarte, Dios quiere ayudarte. A mí me ha ayudado mucho. A mí me ha venido bien. Y me ha venido muy bien entender que tengo que cumplir una norma moral básica, porque si no me convierto en un salvaje y el que a hierro mata, a hierro muere. Y si voy por la vida siendo un egoísta, me he dado cuenta de que termino solo. Y si voy por la vida abusando de los demás, me he dado cuenta de que termino con que los demás me devuelven con la misma moneda y abusan de mí. Y si quieres, mañana seguimos. Es decir, cuando tengas esto claro, continuamos. Primera etapa de nuestro discurso misionero. Esto no es una fórmula mágica. Esto no es una receta de cocina infalible que echas los ingredientes y te sale un magnífico guiso. No, es el Señor el que va a tocar el corazón. Pero tú tienes que tener una estrategia. Es decir, tú eres el misionero, eres el canal. Eres la voz de Jesús, pero Jesús es el que toca. Eres el pincel del pintor. El pintor es el que pinta, pero necesita un pincel para pintar. Y ese pincel eres tú. Terminamos con un momento de oración en silencio.